como siempre arrancamos con algunas fotitos interesantes del elemento que estamos estudiando o que vamos a ver hoy. Acá les puse de vuelta la misma foto de la clase pasada, que es del estadio, porque esto en realidad es un reticulado espacial, un poquitito complejo, pero no deja de ser un reticulado. Y acá estamos viendo una grúa que la están montando justamente en las Torres Arcos. Acá está el Colegio de la Misericordia. Y bueno, justo la estaban montando y acá también tenemos una estructura de reticulado que es la torre grúa. Después acá les traje una cabaña, que esto es una viga de reticulado en realidad, que la vamos a llamar cabreada. Y acá tenemos también una estructura reticulado ya de hormigón, que es un tanque de agua. Y acá tenemos un tinglado, en realidad un galpón, que está formado todo por una estructura de reticulado, ya sean las columnas, o las vigas, que están acá. Tanto la suma de estas vigas más estas columnas están formando un pórtico. Y acá lo vimos en un montón de lugares, es un reticulado que es un puente ferroviario. Acá, esta es la estructura, no sé si alguno de ustedes ha ido a Kansas, ahí en Vicente López, en Libertador y la General Paz. Esto era cuando estábamos construyendo justamente ese edificio, y esto de acá que ustedes ven es lo que se llama el apuntalamiento para poder construir y hacer todo lo que está arriba. Y esos apuntalamientos en esta estructura, en esta obra en particular, eran bastante machazos, digamos. Y acá les traje una foto visto de esos apuntalamientos para que vean. Son 3 pisos y tenía que ir desde la planta baja hasta arriba de todo para sostener todas estas vigas que están acá. Así que bueno, esta es la vista del apuntalamiento. Y acá tienen una vista de lo que es la unión, de cómo se unen las piezas de ese reticulado muy particular. ¿Sí? Así que bueno, esta es la parte divertida. Después siempre vamos a recordar las linealidades que vamos a estar usando en el curso, la linealidad mecánica, la relación lineal entre carga aplicada y desplazamientos, estática, que las cargas están aplicadas en su posición original, y la linealidad geométrica, que ya la empezamos a usar, que son pequeños desplazamientos. Y gracias a eso sabemos que los puntos de una barra se traslada perpendicular a su eje, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada. Y acá es lo que ya estuvimos viendo. Vimos sistema de fuerzas, vimos fuerzas distribuidas, vimos reacciones de vínculo, pero eso lo vamos a usar para estas dos cosas. Y acá tenemos el sistema de reticulados y alma llena, que ya vamos a empezar la semana que viene. Así que, bueno, hagamos como siempre un mini repaso de lo que ustedes estuvieron viendo en la teórica. Mariano, ¿estás? Huyó. Saben que viene la parte donde pregunto y huyen. ¿Mariela? Ah, ¿está Mariano? Hay alguien que está Sí. escribiendo. Sí, está Hola, Mariano sí, ahí estoy. en el chat. Uy, paren un cacho. Yo acá estoy. Ah, ok. Ahí estoy, Bueno, profesora. Perdón, estaba con mucho ruido de perfecto. fondo. A y B tenemos una barra que es. Y A y B son los dos puntos extremos, ¿sí? Yo te pregunto, si yo aplico un sistema nulo en esa. ¿Te acordás que era un sistema nulo? Sistema nulo. O sea, en equilibrio sería que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Correcto. Entonces, un sistema nulo que está formado por dos fuerzas, ¿cómo tienen que ser las dos fuerzas? Mismo dirección, distinto sentido. Correcto. Entonces, si yo aplico un sistema nulo en esta estructura, como P y menos P, ¿sí? ¿Le pasa algo a esa barra? Sí, sí, está haciendo fuerza para afuera.
Está bien, pero O sea, digo, se estaría tratando de estirar. estáticamente, ¿se va a mover? No debería. No debería, exactamente. Entonces, esa barra no debería. Ahora, yo te pregunto, si yo saco esa barra y dejo los puntos A y B, ahí el sistema está en equilibrio, ¿sí? Si yo elimino la barra, ¿qué le pasa? Se va todo a cualquier lado. Se O van sea, se todos, no, a van. cualquier lado no. ¿Ves? Se va a la derecha y A se va a la Y a la izquierda, izquierda, ¿no es sí. cierto? Entonces, para restituir ese equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Eh, Poner un reticulado, no sé, o sea, una estructura que una los puntos, que vuelva al equilibrio. No tengo la estructura, entonces si no tengo y lo único que puedo hacer es agregar o sacar fuerzas, ¿qué puedo hacer? Reacciones, lo que nosotros llamamos reacciones de vínculo, sino que sean opuestas a las fuerzas P y P menos P. En realidad, para restituir el equilibrio le tengo que agregar fuerzas. Esa es la verdad. Claro. Si yo O saco la sea, por barra, eso, tengo que agregarle fuerzas. fuerzas Porque opuestas, digamos, a P y a P. exactamente. ¿Vos te acordás que una de las primeras clases yo les puse una mesa y les dije, si yo saco la mesa, el cajoncito que había puesto se cae? Y hablamos acerca de acción y reacción. Sí, más o Bueno, menos es me acuerdo, sí. parecido. Si yo saco la barra, tengo que agregar en su lugar dos fuerzas P y menos Claro, P. ¿Tá? Entonces, de sí, esta manera, A y B se quedan quietas. ¿Sí? sí, perfecto. ¿Se sigue? ¿Me siguieron todos el análisis que hice? Entonces, vamos a definir esfuerzo normal y vamos a definir esfuerzo de tracción. Esfuerzo normal es este conjunto de fuerzas, P y menos P. ¿Sí? Y vamos a definir esfuerzo de tracción en la barra a este sistema de fuerzas. Si yo tengo la barra, voy a tener esfuerzo de tracción cuando me están estirando la barra. ¿Está bien? Y en los nudos, A y B, cuando esos dos nudos tienden a acercarse. ¿Se entiende la convención? ¿No se entiende la convención? Y vamos a definir esfuerzos de compresión a cuando la barra está comprimida, es decir, la están estrujando, digamos, y en los nudos cuando los dos nudos se están apartando. ¿Sí? Esas van a ser nuestras convenciones y cómo nos vamos a manejar con respecto a los esfuerzos normales. ¿Me siguieron? Perdón, No. Graciela, Sí. perdón, no entendí. Esfuerzo de tracción, no tendrías la barra, digamos. Esfuerzo de O sí. tracción o de compresión, vos la podés definir o lo podés mirar desde el lado de la barra, es decir, cuando estaba acá la barrita, ¿sí? Mm. Desde el lado de los puntos A y B, ¿sí? Ah, equivale a lo mismo, digamos. Sería las fuerzas Lo opuestas. mismo, es lo mismo. Es decir, si yo tengo la barra, el esfuerzo de tracción es justamente este, que me están estirando. Es como cuando, si vos agarras tu brazo y lo empezás a estirar así, ¿está? En tu hombro vas a sentir el esfuerzo de tracción. Pueden hacer, nadie los está mirando, así que pueden hacer la misma payasada que estoy haciendo yo. Si ustedes estiran su brazo, van a ver, van a sentir el esfuerzo de tracción en el hombro, ¿sí? En el brazo es como que los están estirando, ¿verdad? Eso es lo que son estas dos fuerzas. Si yo lo analizo desde lo que le pasa al hombro, el hombro está tirando, está diciéndole al brazo, che, no te vayas. Y estos son los esfuerzos que aparecen en A y en B. ¿Me siguieron? Es lo mismo visto desde dos lugares distintos. ¿Me seguiste, Mariano? Tengo una duda por ahí. Sí, Creo ahora que sí. sí en el chat. ¿Cómo? No te escuché.
No, que No, que quede todo sí, entendido, que ya estaba claro. que ¿Sí? ahora sí, ya entendí. ¿Todos entendieron esto? Porque esto es importante, porque miren que de acá en adelante es re importante que entendamos cuál es el concepto de tracción y compresión. Porque la verdad es que cuando uno analiza un sistema de reticulados o un esfuerzo axil, sí o sí tenés que saber si la barra que vos estás analizando está traccionada o está comprimida. Porque si está comprimida, puede aparecer un efecto que es el de segundo orden. Y realmente lo tenemos que analizar. Entonces, tracción y compresión, es importantísimo que entendamos cuándo llamamos una barra traccionada y cuándo tenemos una barra comprimida. ¿Sí? Entonces, pasando, esfuerzo de compresión, visto. Uy, ¿qué pasó acá? Esfuerzo de compresión en la barra es cuando tenemos las dos fuerzas que están yendo hacia la barra, o en los nudos cuando los están tratando de alejar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se genera el reticulado. ¿A quién le voy a Mariano, ¿no? Mariela, una barra, ¿cuántos grados de libertad tenía? 3. 3, correcto. Muy bien. Y pregunto, bueno, podemos ver. Ah, esta me falló la película, ¿eh? Mirá, acá teníamos 1, 2, 3. ¿Correcto? Sí. Pregunta. Bueno, y acá ya te puse. 3 barras unidas tenían 5 grados de libertad. Y habíamos visto también que 3 barras que estaban unidas entre sí generaban una cadena cerrada con 3 grados de libertad, como si fuese una barra sola. Mirá qué lindo. Acá se me fue al tacho todo la cinemática. Bueno, entonces, pregunta, si yo agrego dos, bueno, se me fue, sorry. Si agrego 2 chapas a esto, tengo 5 grados de libertad, en este caso. Se me fue, ¿eh? Si a esas 2 chapas yo las uno, paso a volver a tener 3 grados de libertad. ¿Me siguen, no? No es mucha ciencia. Entonces, seguramente con Carlos definieron cuál es la condición de rigidez de un reticulado en el plano. Que la cantidad de barras sea igual a 2 veces la cantidad de vértices que vos tenés, o de nudos, menos 3. Ahora, esta condición de rigidez es necesaria pero no suficiente, porque vos podés tener, como en este caso, la cantidad de vértices y la cantidad de barras, pero estos dos triángulos pueden rotar alrededor de este punto. Entonces, vamos a definir un reticulado como un sistema que está formado por barras biarticuladas unidas entre sí formando triángulos, y el sistema de fuerzas actuantes está aplicado en los nudos, de manera tal de tener solamente esfuerzos de tracción y de compresión en la dirección de las barras. ¿Sí? Esa es la definición de un reticulado. ¿Me siguieron más o menos? Me fue el... qué pena. Me fue el... complicado. Bueno. Cerchas. Son tipos de reticulados que van a ver. Tenemos cerchas que tienen dos hileras, digamos, paralelas y otras que forman un gran triángulo. Y los elementos que van a estar formados, y bueno, también tenemos la viga Warren. Uy, ¿cómo se me descuajringó esto? Tenemos en la parte de abajo un cordón inferior, en la parte de arriba en verde dibujé el cordón superior, las montantes que están en negro, y también llamamos las diagonales, que son estas de acá. Son todos los elementos que podemos encontrar en una cercha, o en una viga, o en una columna.
cordón inferior, cordón superior, montantes y diagonales. Y acá les dibujé una viga, una viga Warren, que a diferencia de estas dos, que tienen montantes, estas no tienen montantes. Tienen solamente diagonales. ¿Sí? Así que, bueno, son todos los elementos que podemos tener. Ahora pregunto, ¿vieron con Carlos los métodos para calcular los esfuerzos en los reticulados? Melina. Hola, sí, Hola. vimos el ¿Cuántos método de métodos? Ritter ¿Sí? y uno que era de cortar Ese es el... paralelo a los... Bueno, sí, también, pero Y había creo otro que el más. método de Ritter es como que utiliza como esa forma de cortar para tener una ecuación más, ¿no? Ok. El de cortar es el método de Ritter. ¿Y el otro método, Ok. te acordás? Que es mucho más intuitivo. Es de El equilibrio de también. tener, ¿Cómo? que es el que le pones, no sé, capaz que estoy tirando fruta me parece, pero que es cuando pones en todo el sistema reticulado las fuerzas Ok, eso que se son llama equilibrio en nudos, ¿ok? eso, bueno, Tienes ok. dos métodos, uno que es plantear el equilibrio en todos los nudos y el otro es el método de Ritter. ¿Sí? Y para ello pregunto, Milagros, ¿qué es un nudo? ¿A qué definieron nudo? ¿Te acordás? Sería el vértice donde se encuentran las barras. Ok, perfecto. Y yo voy a hacer un poco más amplia, así también nos sirve esta definición para cuando veamos diagramas de características. Es el punto de unión de dos o más barras, que es el vértice que vos mencionaste, o el punto donde está aplicada una fuerza concentrada o momento aplicado. ¿Sí? Y en el caso nuestro de reticulados isostáticos, siempre esos puntos son articulaciones. ¿Sí? Entonces, si vos tenés acá una cercha, fíjate, acá tenés un nudo, acá tenés otro, acá, 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 acá. Todo donde tenés las articulaciones son todos nudos. ¿Sí? Es decir, los nudos, las barras están unidas entre sí por los nudos. ¿Sí? Bueno, ¿les parece? Santiago, ¿qué te parece? ¿Arrancamos con algún ejercicio? Vamos a resolver este reticulado con el método de equilibrio de nudos, ¿sí? Para ver los dos. Y vamos a resolver el mismo reticulado después con Ritter. Así que, Santiago, ¿cómo harías el análisis cinemático de esta estructura? ¿Te animás? Santiago, are you there? Bueno, sigo. Gabriel, ¿te animás a hacer el análisis cinemático? Intento. Dale, dale, dale. Sáquele pecho. Bueno, el soporte móvil le aplica una especie de... ¿Cuántas chapas? 8 puede ser. No. Vos acá en realidad tenés que hacer dos análisis cinemáticos. Uno es el externo, que es como Claro. si fuese una única chapa, ¿verdad? Y si es una única chapa, ¿cómo harías ese análisis cinemático? A ver. Si está fijo. Ah, no, pero si es una sola chapa. ¿Cuántos grados de libertad tenés que restringir?
1 puede ser. No, No. no más. Estoy pensando porque... ¿Cuántos grados de libertad tiene una chapa o una barra? 3. 3. Entonces tenés que restringir 3 grados de libertad. ¿Cuántos vínculos tenés? ¿Cuántos grados restringen este vínculo? Ese restringe 2. ¿Y el otro? 1 solito. Perfecto, uno solo. ¿Y qué característica tiene este vínculo en particular que es móvil? ¿Cómo es por dónde pasa la normal? Perpendicular a él. Perpendicular al vínculo, perfecto. Y pregunto, ¿esa normal pasa por el punto del vínculo de fijo? No, no lo pasa. No. Entonces no tenés vinculación aparente externa. Claro. ¿Estamos? Sí. Entonces, acá tenés el análisis cinemático externo, es una chapa, y como la normal del apoyo móvil no pasa por el apoyo fijo, no hay vinculación aparente. ¿Ah? Sencillo. Interno. ¿Cumple con la condición de rigidez que acabamos de decir? Barras igual a 2 vértices menos 3. ¿Cuántas barras tenés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos vértices tenés? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 2, 10. 10. Menos 3, 7 sería. perfecto. Entonces, esa condición verifica. Y además, vos fijate que el reticulado está formado por triángulos unidos entre sí todos, ¿sí? Y que no tienen movilidad. En realidad comparten una de las barras, comparte dos lados, dos triángulos. Entonces vos no tenés una vinculación aparente. ¿Está? Perfecto, profesor. Very good. Perfecto. Entonces, ¿quién era? Gabriel. José Manuel, contame, ¿qué es lo segundo que tenés que hacer? Ir a calcular las fracciones de vínculo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo segundo que tenés que hacer? Ah, bueno, poner sistema de referencia. Correcto. Esta vez no se los dejo elegir a ustedes, lo elegí yo. Y después, ¿qué hago? Y empezás a plantear ecuaciones según qué quieras hacer. Según Correcto. qué reacción quieras buscar. Está bien, bárbaro. Y Agustina, para calcular estas reacciones de vínculo, ¿qué tengo que hacer? Agustina, are you there? Se nos fue Agustina. Agustín, ¿estás? Sí. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Vamos para las de vínculo externo, ¿no? Correcto. Tendrías que plantear las ecuaciones. Ok, antes de plantear las ecuaciones, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno. Identificarlas, establecer hacia dónde podrían ir. Correcto. Poner en evidencia las reacciones de vínculo. HA, BA y Claro. BB. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora, Andrés? Vamos, porque si no se me duermen ustedes. Andrés, don Andrew, ¿estás? Sí, aquí está, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo sigo? Ahora habría que plantear las ecuaciones. Ok. ¿Qué ecuación se te ocurre plantear primero? Una sumatoria de fuerzas ¿En X o en Y? en X. En X. Entonces te da que HA es igual a F1. Bien. Perfecto. Uy, ¿quién me contestó recién? ¿Andrés? ¿Agustín? Sí, Andrés. Andrés. César, ¿estás? César no estaba hace un ratito, ¿no? Sí, estoy acá. ¿Me escucha, profe? Ah, ¿estás? Ok. ¿Qué otra ecuación se te ocurre plantear?
Yo haría momentos Una en A. incógnita automático. ¿Cómo? Momentos en A. Momentos en A. Perfecto. Mirá, estoy en sincronía. Estamos en sincronía. Mirá. Sumatoria en A tenemos que F1 multiplicado por 3 más F2 multiplicado por 2 menos FB por 4 tiene que ser igual a 0. Es decir, que la fuerza B sub B es de 15 toneladas. Bien. Uy, no, pará. Faltaba alguien más. David, ¿cómo sigo? Graciela, ¿Sí? en el chat tenés una pregunta. A ¿Articulación ver, y nudo sería lo mismo? ¿cómo? ¿Articulación y nudo serían lo mismo? No, no exactamente. Es decir, en el caso de los reticulados sí, pero no en general. El nudo puede unir dos barras que no es, o mejor dicho, dijimos que el nudo también podía ser un punto donde tenemos una fuerza concentrada. En el caso del reticulado, sí. Cuando veamos alma llena, no va a ser así. Tené paciencia hasta la clase que viene, que vamos a ver alma llena. ¿Está? Bueno, David, ¿cuál es la... ¿sí? Sí, sí. Sumatoria de momentos respecto del punto B, ¿puede ser? Está bien, ahí me mataste porque ya esa no la tengo. Yo planteé sumatoria de fuerzas en I igual a 0, pero también estaría es válido. ¿Cómo sería el caso tuyo? Arrancaría por la fuerza vertical en A. ¿Sí? Esa fuerza por 4 metros. ¿Por 4 metros? ¿Más o menos? Positivo. ¿No? ¿Por qué? Fíjate cómo es mi... Sí, perfecto, está muy bien. Positivo, no dije nada. ¿Cómo digo? HA no influye. Después la fuerza 1, también positivo por 3 metros. Perfecto. La fuerza 2, negativo, supongo que debe ser por 2 metros. Perfecto. Y Bueno, nada más. tendría que dar 0. Eso. ¿Ah? Sí. Bien, entonces ahora, lo segundo que tengo que hacer es numerar los nudos. Entonces, yo acá los numeré de esta forma porque me gustó. Y después, uy, ¿qué me pasó? Uy, esto está, pongo en evidencia todos los esfuerzos internos en los nudos. Y elijo el sentido positivo de tracción. ¿Sí? Pero siempre los resultados tengo que aclarar si la barra está traccionada o comprimida. Entonces, fíjense que yo acá le puse en evidencia los esfuerzos en todos los nudos, cómo están traccionadas las barras. ¿Me siguieron? ¿Están traccionadas o están comprimidas ahí? Yo de entrada Ajá, ¿quién está haciendo la consulta? José Manuel. Sí. Acuérdate que habíamos dicho que vamos a manifestar los esfuerzos de tracción cuando están en los nudos con esta dirección que te puse acá abajo. En la barra son al revés. Por eso es importante tener claro qué es lo que estás haciendo. No poner piloto automático, sino entender un poquitito qué estamos haciendo. ¿Me seguiste? Sí, 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 perfecto. Bien, ok. Bueno, entonces ahora avancemos. Yo acá puse la estructura, todos los nudos que tenemos, las fuerzas que aparecen, nuestra convención y la terna que nosotros elegimos. Y ahora tengo que plantear las ecuaciones de equilibrio en los nudos. A ver. David David ya te pregunté, sí. Florencia, si arrancamos con el nudo, ¿por qué nudo arrancarías, Florencia?
La verdad, no sé. Salir corriendo no es una opción. Por el que tengo menos fuerza. Bien, perfecto. ¿Y cuáles de todos estos ves que tienen menos? El nudo 1 y el 5. Ok. Yo elegí el 5. Así que, si tuvieses que plantear las ecuaciones en el 5, ¿cómo harías? O sea, tendría que plantear las ecuaciones para las fuerzas que están en el punto 5, en el nudo 5. Correcto. Esas son un sistema de fuerzas concurrentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenés? 2. 2, correcto. Una de ellas es sumatoria de fuerzas en X y la otra es la sumatoria de fuerzas en Y. Sí. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tenés? Esta fuerza de acá, que es N45, más NX25. Y en Y, menos NI25 menos 15. De ahí podés despejar NI25, que te da 15, menos 15. Y acá yo hice una relación, porque la mayoría de la gente la mayoría de los alumnos es como que se marean, empiezan a sacar ángulos, y es como que a veces uno se equivoca cuando empieza con trigonometría. Entonces, son muchas fuercitas. Son muchas fuercitas y son muchos ángulos, ¿no? Yo acá, si bien este ejercicio es muy sencillo, yo acá planteo una relación entre las dimensiones de este reticulado y las fuerzas. Si yo tengo el lado, la altura de este triángulo de 3 y un lado de 4, si saco la hipotenusa me va a dar que la hipotenusa es 5. Pueden sacar la cuenta. Y lo que hago es plantear una relación directa. Yo sé que la componente vertical NI5, que sería de acá hasta acá, me generaría un triángulo semejante con el de el reticulado. Entonces, yo sé que 3 es a NI25 como la hipotenusa 5 es a la resultante. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar este N25, que me da menos 15 multiplicado por 5 dividido 3, menos 25. ¿Me siguieron lo que hice? A lo mejor esto les ayuda. Yo no entendí, perdón. ¿Quién habló? Yo, Agustín. No, sí, ya sé, pero no te veía. Ok, listo. A ver, acá tenés varias maneras de hacerlo. Podés usar trigonometría si vos te sentís cómodo. Lo podés hacer, no hay ningún problema. Siempre y cuando las cuentas estén bien. ¿Estamos? Sí. Yo lo que digo es, fíjate, si yo agarro y tengo esta fuerza N25 que tenemos acá, ¿sí? Y la descompongo de acá, no me salió del todo, pero a ver, voy a poder... A ver, Graciela, sí, en un parcial o mismo en un TP, esto que acabas de decir de evitar la trigonometría, digamos, ¿lo especificamos o lo damos por sentado? mirá, la verdad, si las cuentas están bien, nadie te va a decir nada. Ok. Pero sí, podés especificarlo, podés no. De todas maneras, esto es una relación de 3, lo que yo estoy planteando. No estoy planteando ninguna cosa nueva. No, sí, ya sé, pero bueno, a veces hay que anotar todo. Pero no. Es decir, esto hay que hacer algún, digamos, o me pones semejanza de triángulos o algo así. A ver, esta es la fuerza N25. ¿Quién era? Agustín. ¿Me seguís? Sí.
N25. Fíjate que la hipotenusa tiene la misma dirección que la hipotenusa, digamos, N25 tiene exactamente la misma dirección que la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? Fíjate, esta otra fuerza, que es la que nosotros tenemos como dato, que sería N25I, es justamente lo mismo que la altura de este triángulo rectángulo. ¿Sí? Existe algo que se llama triángulos semejantes, que vos podés agarrar y decir que este lado es a este lado de acá, que es el triángulo chiquito, como la hipotenusa, el triángulo largo, es al N25, que sería esto, porque están uno adentro del otro. No sé si llegué a expresarme correctamente, pero es una propiedad Sí. de la geometría. Se llaman triángulos semejantes. Entonces, podés plantear una relación directa entre los lados de ese triángulo. No sé si logré aclararte lo que hice, Agustín. No veía cómo eso, o sea, y esos lados son proporcionales a las fuerzas. Por supuesto, porque no dejan de ser todo geométrico. Claro, está bien. Es más, si vos agarrás, a ver, 3 dividido 5, ¿qué es en este triángulo? 3, 5, es la... Vos tenés que calcular el seno de este triángulo. ¿Cómo lo Esta calculás? es la hipotenusa, está bien, es el seno del ángulo. Es el seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo Está bien, es igual a Ni25 dividido N25. está bien, ya. Sí, ¿Sí? sí. Lo mismo. Lo único que no me metí a sacar el valor del ángulo y después meterlo en la Claro, está bien. calculadora. Lo relacionas directamente, ¿Entendés? listo. Lo estoy haciendo directamente. Está bien. Bien, bien. Bueno, seguimos. Miren que tenemos muchos números. Profe, Sí, antes de que siga, cuando elige el positivo de tracción, ¿a qué no, se yo no refiere? elijo, esto ya es Biblia. Esto tiene que ser así. No puedo cambiar la lección, ¿eh? ¿Ah? Acordate, dijimos que solamente para los esfuerzos y para diagramas de características íbamos a ser rígidos con la convención que elegíamos. Esto es así. Ok, o sea, siempre va a elegir positivo, como puso ahí N más. Elijo positivo porque después yo sé que, por ejemplo, a ver, te pregunto, N45, ¿está traccionada o está comprimido? N45. Sí, N45 yo la... no, bueno, está bien. Es que depende de si veo la barra o veo los nodos. No, la barra está comprimida o traccionada. Ese valor que dice 20, ¿qué signo tiene? Está traccionado. Claro, está traccionado. Si yo elijo esto como positivo, yo sé que todas las barras que me den más van a estar traccionadas. Todas las barras que me den negativas van a estar comprimidas. Entonces, como que elige el signo. Exactamente, vos fíjate, N45 a mí me dio más 20. Significa que esta barra está traccionada. N25 me dio menos 25. Esta barra está comprimida. ¿Sí? Por eso yo pícaramente elijo todos los nudos como si estuviesen traccionados. Claro. Pero ahí en el gráfico se ven como que están ambas fuerzas opuestas, pero no tiene nada que ver, porque una te dio positiva y otra negativa. Fíjate acá. Acá yo puse nudos, la tracción positiva es cuando tengo articulación, articulación y las dos fuerzas van hacia la articulación. Claro, y N25 y N45 son iguales, ¿o no? No, N45 me dio positivo, significa que las dos fuerzas
tienen que ir en esta, es correcto, digamos, lo que yo supuse. Sí. Me dice que es negativa. Entonces, significa que las fuerzas de N25 son opuestas a lo que yo supuse. Ah, claro, es arbitrario al principio, está bien. ¿Sí? Sí, gracias. Está matando esa sirenita, ¿no? Ok, sigo. Gonzalo, yo elegí después el nudo 4. Vos fijate, en el nudo 4 es este, ¿sí? ¿Hay algún esfuerzo que vos veas que ya de por sí sabés cuánto vale? ¿Gonzalo estaba o no? Guido, ¿vos qué estás? ¿Hay alguno de estos esfuerzos, N24, N34, N45, ¿sabés cuánto valen de una? N45 sabemos el valor. N45 ya lo sacamos, no seas pícaro. Lo sacamos antes, pero N24, ¿sabemos cuánto valen? 0 puede ser. Guido, el ¿Quién? chat. ¿Quién dijo 0? Yo, ¿Quién es yo? David. Ok, sí, perfecto, pero ¿cuál? La N24. N24, perfecto. Porque fíjense cómo es este nudo. En este nudo, primero es perpendicular, ¿no? Y tenemos dos fuerzas, una que es N45, que de una yo no sé cuánto puede valer, lo sé ahora porque calculé el nudo 5, el N34 que tampoco sé, pero justo en el punto 4 no tengo ninguna fuerza vertical aplicada. Entonces, de una yo puedo saber que N24 me tiene que dar negativo. Me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, N24 es igual a 0 porque no tengo ninguna fuerza aplicada ahí. Bien, David. ¿Estamos? Entonces, si yo planteo la sumatoria de fuerzas en X, como yo ya tengo N45, puedo sacar N34, que decime, David, ¿N34 está traccionada o está comprimida? Entiendo que está traccionada. Está traccionada, perfecto. Y N24, como bien me dijiste vos, es nula. Florencia, yo acá planteé la ecuación de equilibrio del nodo 1, ¿sí? Sí. La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X, tengo la fuerza de 10, N12X, es igual a 0, las dos con signo negativo, según mi terna externa. Entonces despejo NX12, ¿sí? Y por la ecuación que yo tengo, la relación, sé que 4, el horizontal, es igual a 5 metros, como NX12 es a N12. Y de ahí despejo N12, que me da menos 12,5. ¿Esa barra está comprimida o está traccionada? N12, N12. comprimida. Comprimida. ¿Y N13? Traccionada. Traccionada. Fíjate que después yo planteé la ecuación acá en esta barra. Y fíjate que N13, en realidad, si bien acá yo no tengo ninguna reacción, tiene que sí o sí soportar o equilibrar, mejor dicho, la componente vertical de N12. ¿Sí? Claro. Por eso una fuerza que es positiva y por ende tracciona la barra. ¿Me siguen el análisis? Fíjense que es un poquitito arduo este análisis que estamos haciendo nudo por nudo, ¿no? Y esto es bastante sencillita la estructura. Voy al nudo 3. En el nudo 3 planteo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, me da la fuerza de 10
es igual a nx23 menos n34. Planteo el equilibrio, n34 yo ya sé que vale 20, entonces me da que la componente horizontal de nx23 es igual a menos 10. Entonces planteo lo mismo que vengo haciendo, ya sea por trigonometría, por semejanza de triángulos, como quieran, la relación entre este triángulo y n23. Entonces digo que la componente horizontal de n23 es a esta distancia del triángulo, que es 2, como n23 es a la hipotenusa. Y la hipotenusa, como esto tiene 1,5, pasa a ser de 2,5. Y me da un n23 de menos 12,5. Guido, ¿está comprimida o está traccionada esa barra? Pregunta cuál. Y justamente estamos hablando de N23. N23 dice comprimida. Comprimida, perfecto, bien. Muy bien. Después, yo lo que hice fue chequear con los demás nudos y con las demás ecuaciones que me quedan, a ver si los valores que yo hallé me cierran. Entonces planteé la ecuación de equilibrio en el nudo 2 y verifiqué que todos los esfuerzos me dieran 0. Lo mismo cuando planteé sumatoria de fuerzas. Y ahora viene la parte compleja. Los resultados deben indicar ustedes cuando resuelven un reticulado si los esfuerzos que ustedes calcularon son de tracción o son de compresión. Eso lo pueden hacer con una planillita, lo pueden hacer indicando al lado del resultado si está traccionado o comprimido, de la manera que ustedes quieran, con una poesía, como quieran, pero lo tienen que indicar. Si ustedes ponen en un resultado el valor pelado, para mí no me dice nada. ¿Estamos? Se comprende, ¿no? En un parcial ustedes me ponen el valor de menos 12,5 y si no me aclaran al lado o en una planilla o lo que sea que está comprimido, para mí el tema no está resuelto. Estoy tan estricta porque me interesa que ustedes se vayan con el concepto de que estas barras están o traccionadas o comprimidas. En más de una oportunidad llegué a la conclusión que no lo sabía. Entonces, este fue el cálculo de ese reticulado por medio del método de equilibrio de los nudos. Ahora vamos a hacer el de Ritter. Y el método de Ritter significa, lo que voy a hacer, ¿se acuerdan del método de Ritter? Guido, ¿te acordás del método de Ritter? Guido se fue corriendo cuando dije Ritter. Más o menos, dice. Más o menos. Sí. ¿Más o menos sí o más o menos no? Más o menos sí me fui corriendo. Todo eso. Ok. Bien. Ide, ¿vos te acordás que habíamos visto del método de Ritter? Lo vimos cuando vimos sistema de fuerzas. Más o menos. Respondió al chat más o menos. Ignacio. No, toda la misma. ¿Te acordás que en un momento dado vimos que cuando teníamos que descomponer o equilibrar una fuerza en 3 direcciones, planteábamos una ecuación de 3 ecuaciones de momentos, justamente en los puntos en los cuales 2 de esas incógnitas se cortaban? Sí, algo me acuerdo. Eso es lo último que vimos de sistema de fuerzas. Y esto es lo mismo.
Esto significa que vamos a cortar la estructura de manera tal de tener siempre 3 incógnitas. ¿Sí? Ponemos en evidencia los esfuerzos internos y tomamos momentos donde se cortan 2 de esas incógnitas. ¿Sí? Ese es el método de Ritter en sí. Pero para resolver este problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Un corte. Sí, pero antes de eso, si esta estructura la hubiésemos visto de cero, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Fijarse si está. Hacer análisis cinemático. Perfecto, muy bien, vamos todavía. Tenemos que hacer el análisis cinemático. Ya lo hicimos, es externo, el interno, ya lo sabemos. Bien. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Poner un eje de referencia, un sistema. Poner el eje de referencias. Y lo tercero, calculo las reacciones de vínculo, que ya las habíamos calculado antes. ¿Sí? Después, genero los nudos, y ahora sí, corto la estructura de manera tal de tener 3 incógnitas. Fíjense, yo elegí arrancar con este corte. En este corte, justamente abarca los puntos 1 y 2, o la barra N1, 2, la barra 2, 3 y la barra 3, 4. ¿Sí? Profe, Sí. es como cuando en el tema anterior veíamos momentos a derecha o a izquierda de una articulación. ¿Es parecido? Correcto. Es ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que recién vimos que teníamos una barra con 2 puntos y sacábamos la barra y los puntos se alejaban por las fuerzas que teníamos aplicadas? Bueno, acá lo que vamos a hacer es, cortamos la estructura, sacamos las barras, pero tenemos que poner los esfuerzos internos de esas barras para mantener el equilibrio. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es tomar momentos a izquierda o a derecha igual que antes. Y acá lo que hago es, pongo en evidencia los esfuerzos internos de esas barras que yo saqué. Y de nuevo, elijo positivo de tracción cuando los puntos 1 y 2 se acercan. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí me quedó el 1, 3. Bien, entonces, acá yo de vuelta tengo solamente los esfuerzos que yo estoy poniendo en evidencia. Y fíjense, acá yo tengo un pedazo de chapa y acá tengo una segunda chapa. Entonces, lo que voy a hacer es elegir un punto, uno de los nodos, o un punto donde se corten 2 de las incógnitas y planteo momentos con respecto a ese punto. ¿Sí? ¿Ahí estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Giancarlos, si yo quisiera hallar N23, ¿qué punto tengo que elegir para tomar momentos? ¿Izquierda? Sería el punto 5. El punto 5, correcto, porque N12, fíjate, que se corta con N34 justo en el punto 5. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo sería esa ecuación de momentos que vos plantearías en el punto 5? Pero, ¿de qué chapa? ¿De la chapa de la De izquierda? la que vos me digas. ¿Cuál te conviene? Va. La chapa que está en la izquierda. Ok. Yo también elegí la de la izquierda. ¿Y cómo sería el momento de la chapa izquierda planteada con respecto al punto 5? ¿Cuáles son las fuerzas que generan momento? 10 por... Esta, ¿no? Claro. Este 10 por... 3 metros. Por 3 metros.
¿Y qué otra? N23. N23, I, ¿no? Pero en el eje Y. En el eje Y, multiplicado por... 4 metros. ¿Y con qué signo? ¿Positivo o negativo? Para arriba. Positivo. Positivo, correcto. Bien, y ahora, si yo quisiera encontrar N34, que sería esta, ¿cuál sería el punto que tengo que elegir? Sería el punto 2. El punto 2, correcto. Y María Eugenia, ¿cómo sería la ecuación que hay que plantear? No sé. Si yo tomo... ¿Me seguiste hasta donde estamos o no? No, me perdí un poco en el medio. ¿Dónde te perdiste? Es existencia de materiales, ¿eh? No, me perdí cuando empezaron acá a calcular los nodos, los nudos. Ok, estamos de acuerdo que yo acá corté, saqué estas barras y dejé en evidencia los esfuerzos internos, ¿no es cierto? Ahí Sí. me seguiste. Bien. Sí, sí. Entonces, yo tengo una estructura que está dividida en dos. Tengo dos chapas, una chapa de la izquierda, literalmente, y la chapa de la derecha, que es toda esta, ¿sí? Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ahora calcular N34, ¿sí? Tengo que elegir, para tomar momentos de ese sistema de fuerzas, un punto donde se me anulen los otros dos incógnitas, que es N23 y N12. ¿Cuál sería el punto? El punto 2. El punto 2, correcto. ¿Y vos qué elegirías? ¿La izquierda o la derecha para tomar momentos con respecto a ese punto? La derecha. La derecha, ok. Entonces, si tomás momentos a derecha, ¿cómo sería la ecuación? N34 ¿Sí? por la distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Con 1.5. 1.5, perfecto. Signo positivo o negativo. Positivo. Positivo. Bien. Y 15. Menos 15 por 2. Perfecto. Muy bien. Muy bien, 10. Bárbaro. Y si ahora yo quisiera calcular la última que me falta, que es, ¿cuál era? N12. ¿Qué punto tengo que elegir? El 3. El 3. Perfecto. ¿Y qué me conviene? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Bien. ¿Y cómo sería la ecuación? N12X por el ángulo. Por el coseno del ángulo. N12X ya es... N12X, sí, perdón. Positivo por 3 metros. ¿Sí? Más 10 por 3 metros. Perfecto. Bien. Muy bien, chicos. Eso fue lo que calculé yo acá. Bien. Entonces, ahora, yo planteo otro corte. Este corte 1, ya calculamos esos tres esfuerzos, y yo planteé este corte 2-2 con el fin de calcular N13 y N24. ¿Sí? El corte 2-2 corta N13, N23, que ya la sacamos, N24 y pasa por esta articulación. Entonces,
si yo planteo esas ecuaciones, elegí izquierda voy a llamar a todo lo de abajo y derecha voy a llamar a todo lo que está arriba. Entonces, planteo sumatoria de momentos a derecha con respecto al punto 2 para obtener n13. Entonces es n13 negativo multiplicada por esta distancia, 2, más esta fuerza de 10 multiplicada por esta distancia que es 1,5. Y obtengo n13. María Eugenia, ¿este n13 está traccionada o está comprimida? Traccionado. Traccionada, perfecto. Y n24 me da, confirmo lo que ya sabía en realidad, que me tenía que dar 0, por lo que habíamos visto la vez pasada. Es decir, si acá yo no tengo ninguna fuerza que va para abajo o para arriba, aplicada en el punto 4, vertical, n24 me va a dar 0. ¿Sí? Sí. Después yo elegí un tercer corte, que es esta cosa rara, para poner en evidencia n25. Y planteo momentos con respecto al punto 4. A izquierda. Llamando a izquierda todo lo que está abajo. Bueno, en realidad esta sería la derecha. O sea, ahí me equivoqué yo al expresarlo. Pero bueno, suponiendo que la izquierda para mí es esta, está dada por el valor de n25 y el momento que me genera esta fuerza de 15. Y después elegí este corte, pero, a ver, yo antes, perdón. Acá, en realidad, si yo quisiera calcular el n24, francamente no necesito cortar la estructura y demás. Francamente yo ya sé que eso vale 0. Y en este punto, para hallar n24, la verdad que me conviene hacer el equilibrio de nudos. Yo lo que les quiero transmitir es que no hay que casarse con un único método y seguir a rajatabla el único método todo a lo largo. Se pueden combinar los dos. Profe, Que más nos convenga. Sí. Hay una duda. sí, no termino de entender. O sea, cuando usted hace un corte, se queda, por ejemplo, el corte 3-3, se queda con la parte derecha, pero no están todas las fuerzas ahí. Están las fuerzas del corte, nada más. Las ¿Cómo otras. O sea, por ejemplo, en el nudo 5 está la diagonal, pero la otra fuerza horizontal, ¿qué pasa? Pero si tenés la barra. Solamente pongo en evidencia, digamos, las fuerzas de las barras que no están. Y si estuvieran, no se anulan porque uno va para un lado y la otra va para el otro. Si yo tomo momentos con respecto a la horizontal de todo lo que está acá abajo, la fuerza de esta me genera un momento positivo y esta fuercita me genera un momento negativo. Y como son iguales, se me anulan. ¿Sí? No te convencí. Florencia, vos hiciste la consulta, ¿no? Sí. O sea, Bien. están las fuerzas, sí creo que entendí ya, están las fuerzas de las barras cortadas, porque la barra 4-5 no fue cortada y no están. La barra 4-5 sigue estando. Entonces, yo pongo en evidencia los esfuerzos de las barras que yo corté o que ya no están más. Ah, ok, ahí entendí, sí. No me ¿Sí? quedaba claro. ¿Bien? Claro. Ok, good. Graciela, tenés una pregunta en el chat. Diga. Dice, profe, a la hora de hacer los cortes, ¿tenemos alguna limitación? Mientras nos ayuden con las incógnitas, ¿podemos hacerlo como queramos? En realidad sí. En realidad sí. Podés hacer un corte siempre y cuando cortes y tengas 3 incógnitas. No podés tener más de 3 incógnitas. ¿Sí? Y por eso insisto tanto de que a veces
este método de Ritter estaba muy bueno para hallar esta incógnita de la primera que hicimos. Por ahí esta segunda, pero hasta por ahí, porque fíjate, N25 cuando planteamos el equilibrio del nudo 5, era hasta más expeditivo, no teníamos que pensar a ver qué corte hacíamos para poner en evidencia eso. Sale directamente con el equilibrio de nudos. Entonces, lo que les quiero transmitir es que utilicen el método que más les convenga para hallar los esfuerzos que tienen que hallar. ¿Sí? Sigo. Planteé también el corte 4 para hallar N45, que de vuelta, fíjense que salía bastante rápido, pero de todas formas, acá también. Y nada más. Y pregunto, ¿este N45 está traccionado o está comprimido, Mariano? N45 está Me dio positivo. traccionado. Está traccionado, perfecto. Bien. Hay una duda por ahí en el chat. No, dice traccionado. Bien, perfecto. Muy bien. Lo dije yo primero, ¿eh? Ok. No se peleen. Muy bien, 10 los dos. Yo planteé también este reticulado que tiene el cordón superior y el cordón inferior paralelos para ver cómo planteamos las ecuaciones principalmente de Ritter. De todas maneras, calculé primero por equilibrio de nudos, así que avancemos con esto. Decime, Mariano, ¿cómo es el análisis cinemático de esta estructura? Tengo 3 condiciones de vínculo y grados de libertad. Estaría complicado para distinguir las chapas en realidad. ¿Pero cuántas chapas tenés? Acordate que acá tenemos que hacer 2 análisis. El primero, el externo, que tenés una única chapa. Claro, una sola. Entonces Claro, tenés las condiciones de 3 vínculo. grados de libertad. Bien. ¿Y cómo sabemos que no hay vinculación aparente? Porque no sé. O sea, guiándome por lo que te dije antes, la línea recta no me estaría sirviendo. Línea recta, ok. Y yendo al otro análisis, ¿cómo es la normal? La normal del apoyo móvil, ¿pasa por el apoyo fijo? No, son paralelos. No, no son paralelos. Ah, no. Está fijo. Claro, que son perpendiculares, se cruzan. No son perpendiculares. Esta pasa por acá. La normal del móvil se cruza con la horizontal del fijo, ¿o no? Está bien, pero la normal del móvil no pasa por este punto. Ah, no, claramente. Entonces no tenés vinculación aparente. Claro, sí, tenés razón. Me estaba confundiendo con otra cosa. ¿Sí? Sí, perfecto. Se entiende el análisis externo. Es igual que en el anterior. Y en el análisis interno habíamos dicho que estaba relacionado la condición de rigidez del coso que dice que tenés la misma cantidad de barras que... ¿Cómo era la ecuación? ¿Te acordás? No, la verdad que no, eso no lo terminé intentando. Bueno, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Uy, acá me quedo con la anterior, me parece. Sí. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. 6, 2, 12, menos 3, 9. Tendríamos que tener 9 barras. La condición de rigidez se cumple. Perdón, ¿dónde está cómo es la cuenta? La cuenta es
la cantidad de barras tiene que ser igual a 2 veces la cantidad de vértices menos 3. 2 por 6 menos 3. Está bien. Entonces, 2 por 6 menos 3 te da 9, la cantidad de barras es 9. Olvídense de estas cuentas que me quedó del anterior. Y fíjense, el reticulado está formado por triángulos entre sí, los triángulos tienen un lado en común, por ende no tenés vinculación aparente. ¿Sí? Así que avancemos con el cálculo. Mariela, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Podés poner las reacciones de vínculo. Antes de eso. Definir una terna. Correcto, muy bien. Ahora sí, cálculo de las reacciones de vínculo. Pongo en evidencia las reacciones de vínculo. Y ahora planteo las ecuaciones de equilibrio. Igual que antes. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Ya calculé las reacciones de vínculo. Avanzo. Numero los nudos. Y pongo en evidencia los esfuerzos internos de los nudos, eligiendo positivo de tracción. Ahí puse en evidencia todos los esfuerzos de los nodos. Avanzo. Planteo la sumatoria, planteo las ecuaciones de equilibrio en cada uno de los nodos. ¿Sí? Decime, ¿hay algún nodo que te pueda dar una pauta de cuánto valen los esfuerzos? ¿Sí de una? Florencia, ¿quién estaba hablando? ¿Mariela? En el 4. En el 4, bien. En el 4 sabemos que N24 es igual a 0. Perfecto. ¿Y otro? Un poquito más. Acá dicen en el 2. ¿En el 2? No, en el 2 No, es un justo, ese es el que más tiene. En el 1 puede ser, profe. Y en el 1 tenemos un dato directo, sí, pero es verdad, en el 1 sí. ¿Qué sabes en el Que N12 es 20. ¿O N12 es 20 o menos 20? Menos 20, claro. Menos 20. ¿Y está comprimido o está traccionado? Comprimido. Comprimida. ¿Y N13 cuánto vale? 0. Perfecto. No. Sí, vale 0. Acá comentan en el 6. En el 6. ¿Quién dijo en el 6? José Manuel y Santiago. Muy bien. En el 6. ¿Y cuánto vale N26 y cuánto vale N56? N26 vale 0 y N56 menos 15. No. Si estás analizando el nodo 6, el nodo 6, no tenés ninguna fuerza aplicada en el 6. Junté el 15. Por ende, las dos valen 0. Las dos valen 6. Ahora. Perfecto. Bien, yo después seguí con el nudo 5, planteé las dos ecuaciones de equilibrio y hallé cuánto vale N25 y N45. Hice lo mismo con el nodo 4, fíjense que N24 me da 0. Hice lo mismo con el nodo 1, que ya lo resolvieron por ahí, que estaba muy bien hecho. Y me gustaría que alguno de ustedes, te tengo a vos, Santiago, ahí, me digas si estos valores, cuáles son los traccionados y cuáles son los comprimidos. Tenés 1 minuto para decírmelos todos. Sin presión, ¿eh? N45 y N34 son los traccionados. Y Perfecto. N25 y N12 son los comprimidos. Perfecto, y mucho antes del minuto. Muy bien.
Bien, entonces, al igual que hice antes, una vez que obtuve todos los esfuerzos, chequeé, planteé las ecuaciones en los nudos que me faltaban para revisar si me daban correctamente, cosa que así hicieron, ¿sí? De nuevo, planteé la planilla, resumen, porque en este caso con el PowerPoint me resultaba más práctico, si no hubiese puesto al lado si estaban traccionadas o comprimidas. Tengo que indicar los resultados si están traccionados o comprimidos, si no, no vale. Y rápidamente voy a plantear si Ritter. Perdón. Acá el tema, en esta estructura en particular, que tenemos el cordón superior y el cordón inferior, Perdón, paralelo. había una consulta justo antes de que cerremos la conversación. Si un nudo como el 6 dan todo 0, ¿significa que podría eliminarlo? ¿No le suma nada al sistema? Podría ser. ¿Puede ser? Que podría, exactamente. En realidad no aporta a este sistema de cargas. Exactamente. No olvides que estamos calculando esta estructura para este sistema de cargas. Puede haber otro sistema de cargas en el cual ese nudo 6 esté cargado. ¿Usted qué opina, ingeniero Lucas? Y muchas veces los montantes cumplen otras funciones fuera de eso, pero aparte depende del estado de carga, como decís, si esto se continuaría, los montantes a veces tendrían carga y a veces no, con una carga que se desplace. Y aparte existe otra cosa también. Muchas veces pasa que por un tema de forma también necesitas tener eso, no solamente por un tema de cargas, ¿no? Sí. No, Lucas, más Sí. de vez los arquitectos torturan con las formas y gastamos material al divino botón. Si no, vayan al solar de la abadía y vean la estructura que tiene, los techos y demás, el último piso sobre todo. Van a ver secciones importantes y justamente por un tema estético, ¿no? Bueno, ¿contestada la pregunta? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, en este caso en particular, arranco de nuevo, donde el cordón superior y el cordón inferior son paralelos, ya cuando hagamos el corte, en algún punto no vamos a tener, digamos, un punto para tomar momentos. Entonces, al igual que cuando teníamos las bielas paralelas, en vez de tomar momentos, vamos a plantear sumatorias de fuerzas perpendicular a las dos barras que están paralelas, a izquierda o a derecha. ¿Sí? Entonces, hago el análisis cinemático como siempre, calculo las reacciones de vínculo, como siempre, numero los nodos, y corto la estructura en el corto 1-1. Pongo en evidencia los esfuerzos, elijo positivos los de tracción. Recuerden, nuestra convención de positivos es esta, que acerca los dos puntos, y arranco con el planteo de las ecuaciones. A ver, ¿con quién me quedé? Melina me parece, o Mariela. Mariela me parece que estaba, ¿no? En la lista. ¿Seguía? Bueno. ¿Te animás? Ah, vamos todavía. Muy bien. A ver. ¿Cómo se te ocurre que podemos plantear esto? Y primero podemos tomar respecto de 2, que es a donde se cortan N1, 2 y N2, 3, para sacar N4. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo sería la ecuación? ¿Qué tomarías? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Ok.
Entonces, ¿cómo sería la ecuación de momentos? Tenés el 20 por el 1,5 positivo. Bien, positivo. Y el N34 negativo por el 1,5. Correcto. Entonces, ¿esa barra me va a dar traccionada o comprimida? A ver. Ay, no sé, tendría que hacer la cuenta. Ah, te va a dar positivo el valor. Ah, bueno, entonces traccionada. Traccionada, perfecto. Entonces agregamos ahí al lado, está traccionada. Bien. Bárbaro. Vos sos Mariela, ¿no? ¿Que estabas hablando? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, Melina, ¿qué otro nodo elegirías para calcular qué cosa? Para calcular N23, N2, por ejemplo. ¿Cómo harías? No sé, podés tomar el nodo 3, pero... O el 2, no sé. No, el 2 no. El 1. Ok, te pregunto, N12 y N34, ¿dónde se cortan? N12. Y N34, ¿dónde se cortan? En diferentes puntos, son paralelos. Son paralelos, ok, en el impropio. Y cuando nos pasa eso, tomamos momentos con respecto a un punto impropio. En vez de sumatoria de momentos, ¿qué planteamos? Sumatoria de fuerzas. Perfecto. ¿Y son las sumatorias de fuerzas en Y o en X las que tenemos que plantear? En X. Pero bueno, ahí no estaría calculando. No es en X. Es la sumatoria de las fuerzas perpendicular a esa dirección. Ah, ok. Entonces, ¿qué sumatoria de fuerzas tenemos que plantear? Para. Perpendicular. N23 por el... Bueno, coseno del ángulo que forma con 1,5. Decime Y o X. Ya con eso yo ya me siento muy contento. Bueno, ok. N23 en Y. Ok. ¿Es igual a cuánto? ¿A izquierda o a derecha? A izquierda. Izquierda. Es igual a... ¿Cómo sigue la ecuación? Es igual a 0 porque no hay otra fuerza que esté en Y. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. Muy bien. Entonces, yo acá planteo, en el corte 1,1, sumatoria de fuerzas a izquierda de I me da que NI2,3 es igual a 0, directamente. Después planteo, como bien plantearon antes, que N34 es igual a 20, que está traccionada, y después planteo en el nodo 3 sumatoria de momentos donde se cortan los otros dos puntos, en el nodo 3, y obtengo N12, que me da... ¿Cómo es esta fuerza, Melina? ¿Está comprimida o está traccionada? N12. Comprimida. Comprimida, perfecto. Muy bien. Entonces, yo ahora planteé este otro corte y obtuve N26, N25 y N45. ¿Sí? Para obtener N25, planteo sumatoria de fuerzas a derecha en I. Sumatoria de fuerzas en I a derecha porque N26 y N45
4, 5 se cortan en el propio del plano X. Entonces planteo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 a derecha. Y me da que N25 es menos 25. ¿Sí? Y así voy planteando distintos cortes para hallar todas las fuerzas. Lo que quiero hacerles notar es que, por ejemplo, en este corte termino planteando prácticamente sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para hallar lo que quiero hallar. Y acá también. Entonces, esto y plantear sumatoria de fuerzas en los nodos es lo mismo. Y se terminó. Justamente era lo que planteó, no me acuerdo quién, de si puedo cortar por cualquier lado. De esa manera cortás por cualquier lado, pero llegas a equilibrio de nudo. Exactamente, por eso mismo planteé esos cortes, ¿sí? Para que entendieran que la verdad estás haciendo el equilibrio de nudo. En este caso no te está quedando otra. ¿Se entendió más o menos el tema, chicos? ¿Alguna duda? Sí, puedes cortar por cualquier lado, pero siempre tiene que ser 3, ¿no? Siempre tienen que ser 3. Gracias. Siempre tienen que quedar 2 chapas, ¿no, profe? O sea, no podrías Siempre cortar... te tienen que quedar 2 chapas, sí. Siempre te tienen que quedar 2 chapas. Llamala izquierda, superior, inferior, como quieras llamarlas, pero siempre tenés que tener 2 pedazos de estructura. Y podés tomar momentos con respecto a cualquier punto que vos tengas, no necesariamente de la chapa que vos estás analizando. Fíjense que hemos tomado izquierda con respecto a un punto que estaba a derecha.